Buenos días, Buenos profe. días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestro capítulo acerca de dinámica, revisando ahora las llamadas fuerzas de fricción. Y bueno, antes de iniciar tal cual ese tema, me gustaría saber si hay alguna duda pendiente por resolver acerca del video de la clase grabada que les envié el viernes pasado. No, profe. En mi caso creo que no, tampoco, profe. ¿Ok? Bien, vaya de esa información que viene o que se comentó en ese video se va a emplear nuevamente aquí. Así que, bueno, si no hay dudas, me parece perfecto, ya que entonces podemos seguir sin problemas. Bueno, ¿en qué consiste o qué son las fuerzas de fricción? Las fuerzas de fricción son un tipo de interacción que surge a raíz de que un objeto se esté desplazando respecto a otro. Y cuando estos dos objetos o estos dos cuerpos entran en contacto, puede resultar que uno de ellos se oponga al cambio de posición del otro objeto. Eso se puede ocurrir cuando nos desplazamos sobre el suelo. Si el suelo presenta irregularidades, presenta imperfecciones, estas imperfecciones contribuyen a que nosotros o el objeto que se esté moviendo eventualmente vaya disminuyendo su velocidad hasta terminar en reposo. Otros ejemplos suceden cuando el objeto se mueve dentro de un fluido, ya sea un medio gaseoso como el aire o el agua. Esto en particular puede suceder si alguna vez ustedes se han metido en una alberca e intentan avanzar, caminar de un lado a otro dentro de este lugar. Podrán notar, o si lo han llegado a experimentar, habrán notado una oposición que ofrece el fluido, en este caso el agua, a que ustedes puedan seguir avanzando. Les cuesta más trabajo desplazarse dentro de este medio. Bueno, pues esto está derivado de esa oposición que presenta el medio en cuestión para evitar o modificar el desplazamiento que uno está experimentando o que quiere realizar dentro de ese medio. Ahora, las fuerzas de fricción que nosotros vamos a concentrarnos son aquellas que surgen de la interacción física entre dos superficies. La del objeto en cuestión, el objeto que se está moviendo, y la de la superficie sobre la cual se está moviendo, que generalmente vamos a tomarlo como el suelo. Entonces, el suelo o una mesa o un escritorio son los que van a ofrecer esta resistencia. Ahora, algo muy importante por señalar es que de acuerdo al efecto que tienen las fuerzas de fricción, estas se pueden clasificar en dos grupos. No es que exista una única fuerza de fricción, sino, como vamos a ver a continuación, se pueden clasificar de dos formas. La primera son aquellas fuerzas que se conocen como fuerzas de fricción estática. Estas las vamos a identificar con la letra F minúscula, subíndice S. Estas fuerzas, ¿cuándo surgen o cómo es que se presentan? Bueno, una fuerza de fricción estática es aquella que evita que un objeto que inicialmente está en reposo comience a moverse.
cuando se le aplica de manera externa una fuerza. Tal vez ustedes no lo han notado, o tal vez sí, pero imaginen que quieren mover un objeto con base plana, por ejemplo, una caja o mueble, pero que está en contacto directo con el suelo. No que presente, por ejemplo, ruedas o algo, no, sino que sea un objeto cuya base esté descansando directamente en el suelo. Y ustedes intentan mover este objeto en alguna determinada dirección. No sé si han notado que al inicio parece ser que, es decir, le aplican a ustedes una fuerza y no de manera automática el objeto se desplaza, sino que ustedes necesitan aplicar una cantidad más grande de fuerza hasta que logran que ese objeto comience a desplazarse. A esa fuerza que inicialmente impedía que el objeto comenzara a moverse, se le conoce como fuerza de fricción estática. Y déjenme mostrarles la siguiente animación para que esto pueda quedar claro. Aquí está. Les estoy poniendo una animación donde vamos a observar cuál es el efecto que tiene la fuerza de fricción. Entonces, vean aquí, déjenme ver. Aquí está. En esta página ustedes pueden controlar la fricción mediante esta barra que se desliza y voy a colocar, por ejemplo, el caso de ninguna fricción. Es decir, este suelo está totalmente congelado y vean lo que va a suceder. Por esta persona le aplica una fuerza. Nuevamente, aquí en el medidor de velocidad o de rapidez, que sería el comentario correcto, noten que con una menor cantidad de fuerza, por muy pequeña que sea esta, la velocidad de esta caja se incrementa, por muy pequeña que sea la fuerza aplicada. Y una vez que esta fuerza deja de aplicarse, por la primera ley de Newton, al no existir ninguna fuerza total neta actuando sobre esta caja, esta va a conservar la velocidad que obtuvo gracias a esta persona. Y entonces se va a mover de manera indefinida, en línea recta, con esta velocidad. Ese es el caso ideal, el caso en el que no existe fricción. Pero ahora, ¿qué sucede si incluimos fricción? Vean, tal vez no se alcance a distinguir, pero la superficie ahora, el suelo, presenta varios piquitos que están representando, pues, las irregularidades. Entonces vamos a hacer lo mismo que el caso anterior. Voy a aplicar una fuerza, pero quiero que noten lo siguiente. En la información de abajo, ustedes pueden leer qué tanta fuerza se está aplicando. Vean, 43 newtons se están aplicando a esta caja y en el medidor de rapidez pueden ver que marca 0. En la imagen pueden ustedes observar que la fuerza aplicada está dibujada en color naranja, mientras que una fuerza de fricción que ahí aparece se muestra en color rojo. Esa fuerza de fricción es la fuerza de fricción estática. Impide que el objeto, que inicialmente está en reposo, comience a moverse. Y vean, si incremento la fuerza aplicada, ¿qué notan que pasa con la fuerza de fricción? También crece. No me quedó claro si fue una afirmación o una pregunta. Bueno, como se ven en el dibujo, pues esa afirmación, conforme va aumentando la fuerza
aplicada también crece la fuerza de fricción. Así es. Entre mayor sea la fuerza aplicada, ahora ya estoy en 88 newtons, la fuerza de fricción, que apunta en dirección opuesta, también se ha incrementado. Exactamente en la misma proporción. Entonces vean ahora, 96 newtons. Se incrementó la fuerza aplicada y también la fuerza de fricción. Y el medidor de velocidad sigue marcando 0. Entonces no he logrado mover este objeto. Bueno, seguimos aplicando fuerza. Vamos ya en 110 newtons. 103. Voy a seguir. Y no pierdan de vista el comportamiento, lo que va a suceder con la flecha de color rojo, la fuerza de fricción. Ya logré mover al objeto. Como con 129 newtons. Y ya, vean. Ya. Logré moverlo, ya estoy en movimiento esta caja. El medidor de velocidad nos indica que el objeto está siendo acelerado. Porque su velocidad, vean, se está incrementando. Su rapidez se está incrementando. Pero si dejo de aplicar la fuerza de color naranja, noten lo que pasa en el medidor de velocidad. Se hace 0. La velocidad en algún momento. Es decir, el objeto termina en reposo nuevamente. Pero no sé si notaron lo que sucedió cuando logramos que este objeto se moviera. A ver, vean, nuevamente, 109 newtons, 111. Justo en ese momento en que logramos que el objeto se deslizara. La fuerza ejercida supera por un momento a la fuerza de fricción, ¿no? Por eso se mueve. Así es, la fuerza de fricción en un cierto momento disminuye. Aquí están creciendo la fuerza de fricción junto con la fuerza aplicada. Entre mayor es la fuerza aplicada, mayor es la fuerza de fricción. Pero llega un momento en el que la fuerza de fricción disminuye un poco y por lo tanto la suma vectorial de la fuerza aplicada con la fuerza de fricción es tal que la fuerza resultante apunta hacia la derecha. Y por esa razón este bloque pues se acelera o se mueve en esa dirección. Entonces, si nos regresamos a la pizarra, es lo que estaría pasando. La fuerza aplicada va aumentando hasta que la fuerza de fricción alcanza un valor máximo y después de ese valor máximo, la fuerza de fricción estática se convierte en una fuerza de fricción que se llama fuerza de fricción cinética. Es decir, es la resistencia que ofrece otra vez la superficie, pero en esta ocasión el objeto ya está en movimiento. ¿Sí es claro esta diferencia, esta distinción entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética? Sí. La fuerza de fricción cinética a nivel de notación se va a identificar con la letra F subíndice K para distinguirla de la otra. Pero bueno, independientemente de esto, vean la relación que hay entre el módulo de la fuerza de fricción y la fuerza normal. La fuerza de fricción estática
se relaciona con la fuerza normal a través de esta desigualdad. La fuerza de fricción estática irá creciendo conforme la fuerza aplicada se va incrementando hasta que alcanza un valor máximo. Vean aquí, F de S menor o igual que. Cuando se alcanza la igualdad, quiere decir que si aplicamos un poquito más de fuerza, el suelo, en este caso, que es la superficie sobre la cual se estaría moviendo ese cajón en la animación, se vence. La fuerza de fricción otorgada por el suelo se vence y entonces la fuerza de fricción disminuye, pasando a un nuevo régimen, que es la fuerza de fricción cinética. Entonces, mientras nosotros no superemos este máximo, no se logre llegar a la igualdad, no importa qué tanta fuerza apliquemos sobre el objeto, este permanecerá estático, como pegado al suelo. Pero una vez que logremos nosotros aplicar una fuerza que supera, aunque sea por poco, a este valor máximo, en ese momento logramos mover al objeto. Es lo que le iba a preguntar, profe. ¿No puede haber una fuerza de fricción estática y una de cinética al mismo tiempo? No. Es una u la otra. Ok. Y bueno, aquí el mediador o el término que es el factor de proporcionalidad entre la fuerza normal y las fuerzas de fricción, no importa si son estática o cinética, se conoce como coeficiente de fricción. Para el caso de fricción estática, esa es la letra griega mu sub s, que se conoce como coeficiente de fricción estática. Y para la otra fuerza de fricción, la cinética, tenemos también la misma letra griega, pero con subíndice K. Y aquí recibe el nombre de coeficiente de fricción cinética. Para entender por qué no pueden aplicarse dos de estas fuerzas al mismo tiempo, podemos tener en cuenta este gráfico. Tal vez el gráfico de la derecha sea más claro. Vean, tenemos un objeto que está ahí todo contento, sobre el cual no se le está aplicando ninguna fuerza externa. Las únicas fuerzas que están presentes en este momento son la fuerza normal que apunta hacia arriba y la fuerza peso que apunta hacia abajo. Entonces, mientras este objeto permanezca en reposo, estas dos fuerzas son las únicas que están siendo aplicadas y se contrarrestan entre sí. Su suma vectorial es el vector cero. Pero, ¿qué pasa cuando, con la ayuda de esta cuerda, se le aplica una fuerza a este bloque? Vean, se le aplica una fuerza hacia la derecha. El suelo se opone a que el objeto que está sobre de él comience a desplazarse. Se opone a que cambie de posición. ¿Y cómo lo hace? Pues aplicando una fuerza en la dirección opuesta al cambio de posición. Recuerden que como esta fuerza se está aplicando hacia la derecha, ese objeto va a tender a moverse en esa dirección. Por esa razón, la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda, para evitar ese cambio de posición. Entonces, en estas dos primeras escenas, en A, B, estamos en este lado de la gráfica. Vean, la fuerza es 0 al inicio. Es esta situación. Aquí está. Valor 0. No hay fuerza aplicada ni fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza aplicada aumenta? Por ejemplo, que estemos aquí. Vean lo que sucede en el otro eje. La fuerza de fricción también ha aumentado. Si incrementamos un poco más esa fuerza con la que la persona está jalando, por ejemplo, podemos estar aquí. Y la fuerza de fricción estática también aumenta.
Pero mientras nos mantengamos en este rango de valores, no importa en dónde nos encontremos en esta línea recta, el objeto seguirá estando pegado al suelo, no se moverá, como pasaba con el cajón de la animación. Aplicábamos 20 newtons, 60, 80, incluso 100 newtons, y el objeto permanecía pegado al suelo, como que adherido. ¿Sí vamos bien hasta aquí con la idea? Sí, profe. ¿Ok? Sí, Bien, profe. entonces, en esta línea recta estamos en esta condición. Fuerza de fricción estática menor que el coeficiente de fricción estática por la normal. Estamos en esta condición. Por eso el objeto no se ha movido a pesar de que se le sigue aplicando fuerza. Bueno, ¿qué más nos dice el gráfico? Pues aquí seguimos aplicando mayor cantidad de fuerza. Vean, seguimos aquí aplicando más fuerza y entonces la fuerza de fricción estática también va aumentando. Pero va a suceder que vamos a llegar a un valor en el que la fuerza de tensión, o en este caso la fuerza de arrastre o la fuerza externa aplicada, iguala a esta, perdón, supera a esta fuerza de fricción. Mayor fuerza aplicada y la caja está a punto de deslizarse. O sea, ya casi logramos arrancarla del suelo. En esa situación, vean, la fuerza de fricción es exactamente igual a mu s por n. Es decir, en esta ecuación estamos logrando la igualdad. Cuando eso sucede, estamos próximos a que este objeto ya comience a moverse. Está a nada de que comience a moverse. Estamos entonces en este punto. Aquí, justo en este punto. Ahí la fuerza de fricción estática alcanza su máximo valor. Ya no va a seguir creciendo, como ven en la gráfica. Ya no va a seguir aumentando. Entonces, hasta ahí es su tope máximo. Y cuando llega a ese valor máximo, estamos a nada de que el objeto se mueva. Bueno, ¿qué sucede a continuación? Incrementamos un poco más la fuerza, unos cuantos newtons más. Como esta fuerza ya no va a aumentar, entonces dejamos de estar en este lado de la gráfica, en este régimen estático, y pasamos a uno cinético, es decir, donde el objeto ya se está moviendo. Pero la fuerza de fricción no es que desaparezca, no se hace cero mágicamente, disminuye nada más. Entonces, en lugar de tener este valor máximo, vean ahora, cae ligeramente, adopta este nuevo valor. Hay una discontinuidad. Si utilizamos un poco el lenguaje de cálculo, hay una discontinuidad, hay un salto. Y entonces, a partir de ahora, hacia adelante, la caja sí se va a seguir moviendo. Y se va a seguir aplicando una fuerza de fricción. Porque el suelo sigue presentando esa resistencia a que el objeto se mueva. Pero ahora con una cantidad menor de resistencia, llamada fuerza de fricción estática. Como pueden ver, entonces, esa fuerza sigue presente, solo que en una cantidad ligeramente menor. Entonces aquí, en esta parte, la caja se va a mover. Y la fuerza de fricción ahora es cinética. Se va a poner al movimiento. Profe, ¿Sí? entonces en el ejemplo que ahorita estaba haciendo de la caja, mientras usted aumentaba los newtons, ahí Ajá. con su mouse se puede decir que es la gráfica de cómo va subiendo la fricción estática. Exactamente. Pero Hasta los... usted, Ajá. al momento de que usted llegó a 129, creo que era el dato, Ajá. es cuando llegamos al punto máximo y ahí hubo la discontinuidad y cuando se empezó a mover ya cambió a ser fricción cinética.
Correcto. Toda esa idea es correcta. Empezamos desde 0 newtons como fuerza aplicada y ahí la caja o el cajón de la animación seguía en reposo. Fue hasta que llegamos al valor de 129 newtons aproximadamente, en el cual la fuerza de fricción estática alcanzó el máximo valor. Y ahí dio el salto y se convirtió en fuerza de fricción cinética. Que es el otro tramo que aquí aparece, el que voy a marcar ahora en color verde. Esta parte. Así que en el caso de la animación, aquí están esos 129 newtons, para los cuales logramos ya lograr que ese cajón comenzara a moverse. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Cuando se detuvo la fuerza, bueno, cuando se detuvo la caja también disminuye o bueno, baja la fricción. En ese caso ya sería la cinética. No, la fuerza cinética, una vez que se alcanza, cuando se da este salto, básicamente se mantiene constante. Aquí se ilustra como con varios piquitos, indicando que, bueno, de manera real puede haber ligeras modificaciones, ligeros cambios. Pero en una primera aproximación bastante simple, podemos afirmar que una vez que la fuerza de fricción entra al régimen de fricción cinética, esa fuerza se mantiene sin cambios, se mantiene constante. Vale, De hecho, gracias. de hecho, esto lo podemos ver. Déjenme regresar a la animación. A ver, déjenme aquí resetear todo. Y bueno, a ver. Medidor de velocidad. Y veamos, vean. Aplicamos una fuerza. La fuerza de fricción está creciendo a la vez que la fuerza aplicada lo hace. Seguimos en el régimen de fricción estática. Seguimos en fricción estática. 56 newtons, 62 newtons de fuerza aplicada, 69, 75, 82, 90. Y vean que el medidor de velocidad sigue marcando 0. El objeto está en reposo todavía, a pesar de que le hemos colocado 90 newtons de fuerza. Seguimos en 96, 101, 108 newtons, 109, 112 newtons. El cajón no se ha movido. Entonces ya nos acercamos al valor 115, 116, 121. Entonces vean lo que va a suceder cuando lleguemos a los 129, 128, 129 newtons. Observen el comportamiento de la flecha de color rojo. A ver, otra vez, creo que fue muy rápido. ¿Sí notaron todos? La flecha iba aumentando. Cuando estamos entre 128 y 129, como que se contrae un poquito la flecha de color rojo y después de ahí ya no cambia. ¿Sí notaron esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, es lo que está sucediendo. La fuerza de fricción está cinética. Una vez que se alcanza, cuando ya logramos mover el objeto,
esencialmente permanece así, con ese valor, con un valor constante. Y esa es la responsable de que eventualmente el objeto termine nuevamente en reposo, como sucedió aquí en la animación. Si queremos volver a aplicar, bueno, perdón, si queremos volver a poner en movimiento a este cajón, primero hay que superar la fuerza de fricción estática hasta que alcance su máximo valor. Y una vez que esto ocurra, si seguimos aplicando fuerza, logramos mover al objeto. Entonces ya va a estar en movimiento. Entonces aquí voy aplicando fuerza cada vez mayor para, lo digo entre comillas, arrancar al objeto del suelo. Ahí está, ya logramos moverlo. Entonces vean, mientras esa fuerza aplicada se siga manteniendo, como pueden notar, esta supera el módulo a la fuerza de fricción. Por eso el objeto se sigue moviendo, porque la fuerza total neta apunta hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si la fuerza aplicada se elimina? ¿Hacia dónde apuntará la fuerza total neta? Si quito esta fuerza aplicada, la de color naranja. Se va a eliminar esa fuerza, ¿no? Ya no hay alguien que le está moviendo. Así. Entonces la fuerza neta en el eje X apunta hacia la izquierda. Pero como el movimiento se ejecuta hacia la derecha, entonces vector velocidad apunta hacia la derecha. Vector aceleración apunta hacia la izquierda. Resultado, la velocidad va a ir disminuyendo. De hecho, aquí lo podemos ver todo esto. Otra vez, déjenme. Es lo que le iba a decir, profe. Mientras esté aplicando la fuerza neta, la velocidad va a seguir incrementándose, ¿verdad? Hasta que se corte. Así es. Vean, en este momento la suma de fuerzas es 0. Está ahí en un mensaje sobre el cajón. Dice sum of force igual a 0. Porque la fuerza aplicada está totalmente compensada con la fuerza de fricción estática. Por eso el objeto está en reposo. Pero vean, ¿qué pasa cuando llegamos al... La fuerza de fricción estática se convierte en fuerza de fricción cinética. La fuerza total neta apunta hacia la derecha, que es la flecha de color verde. Entonces, si incrementamos la fuerza aplicada, como la fuerza de fricción es constante, la fuerza de fricción cinética ahora es constante, entonces todo va a depender de la fuerza aplicada. Pero si esta se quita, vean que la suma de fuerzas ahora apunta hacia la izquierda. Y la velocidad comienza a disminuir. Porque ahora la fuerza de fricción, al ser la única fuerza aplicada en el eje X, comienza a frenar o a desacelerar al cajón. Nuevamente. A ver, otra vez, 129. Perdón. Ahí estamos 117 newtons. 121. Suma de fuerza 0. Pero ya que estamos arriba de 129 newtons, la fuerza total apunta hacia la derecha. Mientras que mantengamos esa fuerza de 138 newtons aplicada, o bien la vayamos incrementando, vean el medidor de rapidez. La rapidez se está incrementando, porque estamos acelerando. Pero si quitamos esa fuerza aplicada, la fuerza de fricción es la única presente y va a tener como efecto que la rapidez vaya siendo cada vez menor. Y el objeto queda en reposo nuevamente.
Si queremos poner en movimiento, pues primero hay que superar la fuerza de fricción estática. Y si ya logramos moverlo, pues ahora hay que mantener el movimiento aplicando una fuerza hacia la derecha. Si la quitamos, otra vez el objeto termina en reposo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? De momento no, profe. Ok, vale. Y lo mismo va a suceder si ahora estamos en un plano inclinado. Vean, ahora estoy colocando aquí que no hay fricción, es decir, la superficie es está llena o cubierta de hielo. Y aquí tenemos un cajón que nuevamente está en reposo, así que por esa razón, tanto su fuerza normal como vector peso están totalmente en equilibrio. No hay nada que ponga en movimiento este objeto. Pero ¿qué pasa si empezamos a empujarlo? Vea que la fuerza total apunta hacia la derecha, porque está en la misma dirección que la fuerza aplicada. Entonces, seguimos aquí aplicando mayor fuerza, más fuerza. Nuevamente, otra vez. Vean qué dirección tiene el vector peso cuando se está en una rampa. La fuerza peso está totalmente paralela al suelo, ortogonal al suelo, perdón, pero cuando entra en un plano inclinado, ya no es ortogonal a la superficie sobre la cual se está moviendo el objeto. Mientras que la Tiene un fuerza ángulo como normal... ¿Perdón? perdón, tiene un ángulo como el del ejercicio que nos dejó el viernes. Así es, exactamente. Entonces, en este caso, vean, la fuerza normal, la flecha de color amarillo, siempre es ortogonal a la superficie. Entonces, si el objeto está en una superficie horizontal, la fuerza normal apunta hacia arriba, mientras que la fuerza peso apunta directamente hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si este objeto en cuestión está en un plano inclinado? La fuerza peso no presenta cambios respecto a nuestro observador, que vean, siempre apunta hacia abajo. La fuerza normal es la que se modifica, cambia su dirección. Vean, ahí se ve claramente cómo la fuerza normal cambia de dirección, pero el vector peso no, siempre apunta hacia abajo. Entonces, a la hora de resolver ese tipo de problemas, cuando involucramos planos inclinados, lo que conviene hacer es movernos o cambiar nuestro sistema de referencia para que la fuerza normal sí sea ortogonal a nuestro eje Y. Porque vean, así no es ortogonal al eje Y. Entonces, si nosotros rotamos nuestra cara, nuestro rostro, de manera que logramos alinear nuestra vista para que el eje Y coincida con la fuerza normal, eso obliga a que el vector peso tenga dos componentes. Se ubique en el cuarto cuadrante, como en el caso del ejercicio del viernes, o en esta situación en el tercer cuadrante. ¿Sí notan que quedaría en el tercer cuadrante para esta figura? Ok, bueno, entonces ese es el punto importante.
En planos inclinados es conveniente, es 100% recomendable que rotemos el sistema de referencia. Entonces vean aquí, cuando lo dejamos libremente, solamente hay dos fuerzas que están actuando, normal y peso. ¿Qué pasa si ahora incluimos fricción? Vean, ahora la superficie es madera. Entonces vean, la fuerza de fricción crece conforme la fuerza aplicada lo hace. Estamos en la parte de fuerza de fricción estática. Ya logramos moverlo. No sé si se alcanzó a notar cómo la fuerza de fricción, el vector de color naranja, da como un salto hacia atrás, o sea, disminuye un poco. Cuando el cajón este comienza ya a moverse. Porque la fuerza de fricción estática alcanzó el máximo. Y si la fuerza aumentó, la fuerza aplicada siguió aumentando, entonces la fuerza de fricción, después de ese valor máximo, da un salto a un valor menor. Una fuerza de fricción cinética. Entonces ahí estamos aplicando, estamos empujando la caja para que suba. Y ahora dejamos que descienda. Vean que ahora hay tres fuerzas aplicadas. La normal, el peso y la fuerza de fricción. Cuando queremos subir el bloque, para que llegue arriba de la rampa, la fuerza de fricción apunta hacia nuestro lado izquierdo. Pero cuando la caja comienza a moverse, vean que la fuerza de fricción, el vector naranja, apunta hacia la derecha. Porque siempre se va a oponer al cambio de posición de los objetos. ¿Vamos bien hasta aquí entonces con esta idea? Creo que sí, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a comenzar a ver un primer problema para poner en práctica todo lo que hemos comentado hasta ahora. El primer problema que vamos a resolver es el que se muestra aquí. El siguiente es un método simple, nos comentan, para medir coeficientes de fricción. Suponga que se coloca un bloque sobre una superficie rugosa inclinada en relación con la horizontal, como se muestra en la figura. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Demuestre que puede obtener mu sub s, es decir, el coeficiente de fricción estático, al medir el ángulo crítico θ sub c al que comienza a ocurrir este deslizamiento. ¿Queda claro lo que el problema está diciéndonos? O sea, la situación que se está planteando aquí. Sí, profe, nada más como que, ¿qué significa eso de ángulo crítico? A ver, veamos. Esta parte de la oración, ¿es claro? El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Sí. Es como si tuvieran, no sé, sí, una tablita, una tabla de madera, que van elevando gradualmente. Y encima de esa tabla de madera tienen un bloque. Entonces, ustedes pueden controlar este ángulo de inclinación. Entonces, imaginemos que colocan ese ángulo a 2 grados. Entonces, la rampa, pues no está, está muy, bueno, no está del todo inclinada. Son solamente 2 grados de elevación. Entonces, el bloque, pues va a quedar ahí en reposo todavía.
Y entonces después ustedes van aumentando gradualmente ese ángulo. Van levantando esa tabla. Más y más. Y ese bloque puede seguir ahí en reposo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que ustedes sospechan que suceda si van aumentando más y más y más ese ángulo? Se va a deslizar, ¿no? Vamos a obtener un ángulo para el cual el bloque ya va a estar a punto de deslizarse. Si ustedes elevan ligeramente ese ángulo un poquito más, aunque sean décimas de grado, el bloque se mueve hacia abajo. Ese es el ángulo crítico que está pidiendo el problema. El máximo ángulo que nosotros podemos lograr inclinar esa rampa, esa placa de madera, antes de que el bloque comience a deslizarse. Es decir, es algo como lo que está pasando aquí. El ángulo va creciendo, pero el bloque sigue en reposo. Va a llegar a un ángulo máximo a partir del cual, si nosotros incrementamos ligeramente el ángulo, el bloque ya comienza a deslizarse. A eso se refiere el ángulo crítico que el problema está pidiendo determinar. Bien, ¿alguna otra pregunta con relación al contenido del enunciado? Creo que No, no, profe, profe. ninguna. No. Ok, bien. Entonces, de la figura, uno puede identificar rápidamente que existen tres fuerzas que están siendo aplicadas. La fuerza normal, proveniente de la superficie inclinada. La fuerza de gravedad o peso, proveniente de la interacción con el planeta Tierra. Y esta otra fuerza, que es la fuerza de fricción, como ven, estática. Es la que impide que este bloque se deslice. Es la que mantiene este bloque, digamos que pegado a la rampa. Vean que en comparación al problema que les mostré anteriormente, aquí tenemos, en el problema de ahora, tenemos una fuerza extra. Esa fuerza de fricción. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues prácticamente esto que está aquí ya es el diagrama de cuerpo libre. Porque aquí incluso la figura ya nos está mostrando qué dirección hay que colocar los ejes X y Y. ¿Por qué es recomendable hacer esta rotación? Sí, por si no ha quedado claro. Vean, nótese lo que sucedería si nosotros trabajáramos un sistema de referencia como estamos acostumbrados a hacer. Entonces aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces déjenme poner todo esto junto para poderlo mover más fácilmente. Ahí está, vean. Es así como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. El eje X horizontal, el eje Y hacia arriba. Bueno, vean lo que va a suceder. Ahí está. En el eje Y negativo está el vector peso. Aquí está el vector peso. Pero ¿qué notan con la fuerza normal? Vean. Tiene dos componentes ahora. ¿Sí es claro esto?
Sí. Y el vector de fricción tiene dos componentes también. Porque el vector de fricción está en el segundo cuadrante. El vector normal está en el primer cuadrante. Cada uno tiene dos componentes. Y la aceleración en este momento, bueno, para este problema, cuando el bloque comience a deslizarse, vean, la aceleración apuntará hacia abajo. ¿Y en qué cuadrante estará? En el cuarto cuadrante. Vean, tenemos tres cantidades vectoriales con dos componentes cada uno. La fuerza de fricción, la normal y la aceleración. Pero, ¿qué pasa si utilizamos el sistema de referencia que les he comentado que es el recomendable? Es decir, el eje X en esta dirección y el eje Y perpendicular a la superficie. Vean, el vector normal está sobre el eje Y. Solo tiene una componente. El vector fricción tendrá solamente una componente. Estará, de hecho, dirigido en el eje X negativo. Y la aceleración tendrá solamente una componente sobre el eje X positivo. Y el vector peso será la única fuerza que sí tendrá dos componentes. Entonces, ¿qué es preferible? Un problema en el que tengamos tres cantidades vectoriales, cada uno con dos componentes, lo que nos da lugar a 6 incógnitas, o un problema en el que tengamos solamente un vector con dos componentes. Creo que la respuesta es Claro. obvia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por esa razón, en planos inclinados, lo mejor es tomar el eje X sobre la rampa y el eje Y perpendicular a la superficie del plano inclinado. Digo, si esto no había quedado claro, bueno, pues ya, con esto creo que ya sea una justificación clara de por qué conviene hacer esta construcción. Bien, pues si esto lo tomamos como nuestro diagrama de cuerpo libre, porque de hecho, pues esencialmente ya lo es, ¿qué es lo que sigue? Después de que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Las tablas, ¿no? Con Muy cada bien. uno de los ejes. ¿Las tablas con cada qué? Bueno, en el video lo hacía con sus ejes, ¿no? O sea, ponía la fuerza y cuánto valía en el eje X y en el eje Ajá. Y. Ok. Ya si valía cero, Ajá. lo Em, colocaba. ok. Habría que hallar las componentes del vector peso. Ok. En este caso, ¿cuántas tablas tenemos que dibujar o construir? Solo Una. una, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué solo una? Porque solo es un cuerpo, Solo ¿no? es un objeto. Exacto, exactamente. ¿Solo es un cuerpo o solo es un objeto? Entonces, solamente una tabla. Bien. Entonces, a ver. Vamos a comenzar, pues, citando la primera fuerza. La primera fuerza será el peso, el vector peso. ¿Cuáles serán sus componentes? Si el vector peso está dibujado en este cuadrante para este sistema de referencia X y Y. Yo creo que sería igual como lo hice en el video. Ajá, Mi W se dividiría en WX y WY, pero para correcto. WX tendría que sería igual al módulo de W multiplicado por el coseno de 270 grados más teta. Ok, WX es igual al módulo del peso por el coseno
de 270 grados más teta. Eso es cierto. Donde teta, pues es teta, el ángulo teta es exactamente igual, este ángulo es exactamente igual al valor de la inclinación de la rampa. Es exactamente el mismo ángulo. Bueno. Y claro, en esta situación, ustedes podrían estar trabajando, podrían sin ningún problema considerar 270 grados más teta, porque ese es el ángulo que está haciendo este vector rojo. 270 más este ángulo. Pero si utilizamos lo que es, en este caso, el coseno de una suma de dos ángulos, ¿esto a qué se reduce? Creo que era el módulo por el seno, ¿no? Exacto, por el De seno. ese ángulo. ¿Del ángulo cuál? Pues ya sería la De sumatoria de teta. estos ángulos. Ajá, de Del teta. ángulo teta. Exacto, ahí está. Entonces, creo que conviene trabajar así seno del ángulo teta y no coseno de 170 grados más teta. Es más económico esta última parte. Pero tiene que quedar claro que eso se encuentra aplicando una identidad trigonométrica para la suma, perdón, para el coseno de una suma de dos ángulos. Y la componente y Igual, bueno, había pues, era el módulo del ajá, seno seno, de 270 más teta, pero igual es una identidad trigonométrica y quedaba como el módulo de menos coseno de teta. ok, muy bien. Entonces, esta seno de 270 grados más teta se puede aplicar en él la identidad trigonométrica para el seno de una suma de dos ángulos, lo cual lleva a que quede menos W coseno del ángulo teta. Por esa razón, en esta tabla tenemos este resultado. Vean, menos W seno de teta, perdón, W seno de teta en el eje X y menos W coseno de teta en el eje Y. Y con estos signos positivo y negativo, ¿en qué cuadrante estaríamos dibujando este vector? En el cuarto. Cuarto cuadrante, correcto, que coincide justamente con la figura. O sea que vean que estos términos sí son congruentes con el diagrama de cuerpo libre. Tienen la información correcta. Componente X positiva, componente Y negativa. Vale. La siguiente fuerza que podemos tratar es la fuerza normal. ¿Qué pasa con la fuerza normal? Bueno, en X es Ah, 0 y en sí, Y nada más se pondría la N. muy bien. Así es. La fuerza normal tendría componente 0 en el eje X y como toda ella está en la eje Y, pues su módulo está sobre el eje Y, positivo. Y la siguiente fuerza, la fuerza de fricción estática, ¿qué componentes tiene? En X, pero sería negativo. Muy bien, en el eje X sería negativo. Y en el eje Y sería un 0, porque no tiene componente en esa dirección. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta? Yo me perdí en lo de el peso, bueno, lo del W. ¿En qué parte, perdón? ¿En qué parte hay duda? Ahí en donde dice WX es igual a W coseno en el resultado, porque es W seno. La razón está aquí. Aquí. La componente X de un vector siempre se calcula multiplicando el módulo del vector
por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. Que en esta figura, ese ángulo es 270 más teta. Ah, ya vi. Y después se aplica una identidad trigonométrica que nos permite reescribir a coseno de 270 grados más teta como seno de teta nada más. Ah, ya. Sí, gracias. ¿Sí de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta con este llenado de la tabla? No, profe. ¿Ok? ¿Cuál es lo siguiente que hay que hacer en esta tabla? Igualarlo a los resultados. ¿Pero qué resultados? Necesitamos primero obtener cuánto vale la aceleración. Ajá. Es la última fila para esta tabla. Recuerden, las tablas se llenan listando todas las fuerzas y en la última fila o renglón se coloca la aceleración multiplicado por la masa. En este caso, ¿cuánto valdrá la aceleración en cada eje? Solamente se dará en el eje X y la aceleración será No sé positiva, si, ¿no? no sé si sea cero porque uno se esté moviendo. Exacto, no hay que perder de vista la situación que nos está planteando el problema. Estamos nosotros considerando la situación en la que esta rampa o una tabla se está elevando cada vez más, gradualmente. Entonces pasamos de 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4, 5, así sucesivamente. Y queremos determinar el valor del ángulo crítico para el cual, si nosotros superamos ese ángulo, este bloque se desliza. Entonces, ¿qué condición debemos de imponer en esa última fila? ¿Que haya o que no haya aceleración? Que no haya. Y como el valor es cero, al multiplicarlo por masa va a ser cero. Exacto. Si es claro para todos, queremos imponer el caso o la situación en la que el bloque no se mueve todavía. ¿De acuerdo? Esa condición nos va a permitir encontrar ese ángulo crítico que el problema está pidiendo. Entonces, como queremos que este sistema o este bloquecito no se mueva todavía, la aceleración en el eje X particularmente tiene que ser cero. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? De momento no, profe. No, profe. Ok, ¿vale? Entonces, como queremos que este objeto no se mueva, tanto en el eje X como en el eje Y, la aceleración tiene que ser cero. Y como bien lo comentaron, multiplicado por la masa que tenga este bloque, un cero por lo que sea, sigue siendo cero. Entonces, bueno, aquí ponemos por eso. Ya no nos preocupamos por poner m por cero. Que m por cero, pues es cero. Y ya de esta manera, si ustedes leen de forma vertical, pueden obtener las ecuaciones para este objeto, para este bloque. Fuerza de peso por el seno del ángulo teta menos fuerza de fricción, eso es igual a 0. Y en el eje Y,
menos W coseno de teta más fuerza normal también tiene que ser 0. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas u observaciones, comentarios? Aprobé. No, profe. Bueno, y ahí hacemos, digamos, el despeje que también hacía en el video, ¿no? De que al final n era igual a W coseno de teta, ¿no? Ok, Y sí, lo mismo para el eje X. claro, sí, también podemos hacer eso. La ecuación 1 y ecuación 2 que aquí he enumerado son las ecuaciones que directamente se obtienen de la tabla. Pero podemos nosotros ir un paso más allá y hacer algunos despejes que consideramos convenientes. Como por ejemplo, de la ecuación 1, podemos decir que la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a a W seno del ángulo teta. Y en la ecuación 2 podemos obtener directamente que N tiene que ser igual a W coseno del ángulo teta. Entonces es correcto lo que se acaba de indicar. Estas son las conclusiones que podemos obtener. ¿Sí es claro para todos? ¿Cómo se obtuvieron las ecuaciones 3 y 4? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Entonces, esas son nuestras ecuaciones que vamos a utilizar. La ecuación 3 y la ecuación 4. Pero ahora, recordemos, estamos buscando el ángulo para el cual el objeto va a comenzar a deslizarse. O sea, si incrementamos ligeramente ese ángulo, tenemos garantizado que el bloque se deslizará. Entonces, si echamos mano a lo que habíamos comentado anteriormente, ¿en qué situación estamos? Por ejemplo, en este gráfico, ¿en qué punto estaríamos trabajando? Pues digamos en cero, ¿no? Porque no hay aceleración, no se mueve ni nada. O sea, aquí. O sería como va creciendo la línea porque aún no hay desplazamiento. 0 sería si tuviésemos, o sea, en este vértice, consideremos la rampa con inclinación 0, totalmente horizontal. Pero conforme se va incrementando la inclinación de la rampa, la fuerza, ¿cuál es la fuerza que se va incrementando en oposición a la fuerza de fricción? Es la componente del peso. Vean, a ver, aquí está. Esta es la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Esta. ¿Cuál es la fuerza que se le opone? Si esta es la fuerza de fricción, apunta hacia la izquierda, ¿cuál es la fuerza que podemos decir que se está aplicando sobre el objeto para eventualmente lograr que se mueva? Es mg por el seno del ángulo teta. A ver, voy a regresarme a la animación. Y vean lo que está sucediendo. Bueno, no, esta no conviene. Esta. Vean, cuando se le aplica una fuerza al bloque, en respuesta tenemos una fuerza de fricción apuntando en la dirección opuesta. Y la suma de estas dos es 0. Estamos en esa situación. Claro, la caja inclinada. Perdón, la caja en una rampa que está inclinada.
Mientras estas dos fuerzas apunten en direcciones opuestas y tengan el mismo módulo, esa caja permanecerá ahí quieta, en reposo. En el ejemplo o en el ejercicio que estamos resolviendo, vean aquí, tenemos la fuerza de fricción. Aquí está. Aquí está en color verde. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza que está actuando, pero en dirección opuesta? Y que es la que obligaría a que el objeto descendiera. La del peso por el seno de θ. Exactamente, la componente X del peso, que es el peso por el seno del ángulo θ. Vean, es esta fuerza. Si esta fuerza se incrementa, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? Hacia abajo, ¿no? Se desliza hacia abajo, en la dirección de esta componente. Pero estamos pensando en una situación en la que estas dos fuerzas están perfectamente equilibradas. Entonces, estamos desde un ángulo cero. Pensemos que esto está pensado, podemos tomar la idea de que este punto, este vértice, es cuando la rampa está totalmente horizontal. Voy a quitar esta. Horizontal. Aquí. Cuando la rampa comienza a inclinarse, entonces la fuerza de fricción aumenta porque la componente del peso aumenta. La componente X. Estamos por acá. Seguimos aumentando la inclinación. Entonces la fuerza de fricción aumenta porque también la componente del peso ha aumentado. Por ejemplo, por acá. Entonces, ¿en cuál situación nos encontramos? ¿En qué situación estamos hablando para determinar ese ángulo crítico? Si ese ángulo crítico le sumamos, aunque sea una décima de grado, el bloque se desliza. Es decir, estaríamos en esta región. Esta. Pero no es la que el problema nos está pidiendo, porque como impusimos, no hay aceleración todavía. Entonces, ¿en cuál parte de esta gráfica estamos? Pues abajo de eso. ¿Perdón? O sea, abajo antes de llegar a la... ¿cómo se llama? En el segundo caso, ¿no? En el inciso B. Inciso B. Ok, Antes eso es bien. de... Ajá. Ah, que antes de llegar a la fuerza de fricción cinética, o sea, estamos antes de eso. Abajito, se podría decir. Es que la fuerza de fricción se aplica, aparece desde el momento en que ustedes, bueno, si eso lo hiciéramos, inclinamos la rampa aunque sea un grado. Sí, cuando, o sea, se contrae ya hasta que la fuerza, bueno, sí, la del objeto es mayor, ¿no? La componente La del del ángulo, peso, perdón. Ah, con respecto al ángulo, ya es mayor a la de la fricción. exacto. Estas dos fuerzas están compitiendo. La fuerza de fricción y la componente del peso. Mientras estas dos fuerzas estén perfectamente equilibradas, este bloque permanecerá ahí como adherido a la rampa. Pero cuando el ángulo que aquí estamos evaluando supera un cierto valor crítico, esta fuerza, esta componente, aumentará, superando a esta fuerza. Y entonces esta fuerza cambiará a una fuerza de fricción cinética de menor valor. Y el bloque se deslizará. No queremos eso todavía. El problema no plantea eso.
Estamos, por lo tanto, en este punto, en esta situación. Estamos en la situación en la que si seguimos aplicando ligeramente un mayor ángulo, ese bloque se deslizará. Estamos a punto de que el bloque se deslice. Y ese a punto de significa que estamos en el caso en que la fuerza de fricción estática es máxima o se alcanza la igualdad. A ver, vayan procesando la información. Si a alguien no le queda claro, lo puede comentar, por favor. Mientras que la caja no se mueva, vamos a estar en esta condición. Fuerza de fricción cinética, estática, perdón, es menor que el coeficiente de fricción por la normal. Es todo esta región. Esta región, este punto en particular, este punto, se obtiene cuando la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción por la normal. Es decir, ese bloque está a punto de deslizarse. Aquí, justo en este punto. Y cuando ya andamos en esta región, la fuerza de fricción ya no es estática, es cinética. Entonces ahora el coeficiente es m sub k por la normal. Entonces, no estamos ya en esta situación, no estamos en esta, pero tampoco estamos en esta otra, porque el bloque no queremos que se mueva. Estamos justo en la frontera. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Entonces, como ya estamos justo en este valor, en este vértice, como ya estamos justo en esta esquina de la gráfica, la fuerza de fricción estática es igual a esto que está aquí. Entonces podemos, en nuestro cálculo, comentar lo siguiente. Se cumple esto. Estamos en esta situación en la que la igualdad se cumple. La fuerza de fricción alcanza el máximo valor, lo que les decía. Ya no va a crecer más la fuerza de fricción estática. Por el contrario, la fuerza de fricción pasará a un valor menor, donde el objeto ya esté en movimiento. Aún habrá fricción, pero ya no de la misma intensidad que esta otra cantidad. Si el problema nos dijera o nos plantea la situación de que podemos nosotros estar inclinando esa rampa sin que el bloque se fuera a mover para cualquier ángulo, entonces aquí, más que un signo de igualdad, sería un signo de desigualdad. Así. Porque esta desigualdad querría decir que estamos en esta región. Vean. Donde no importa qué fuerza apliquemos, ese objeto no se va a mover. En la animación de ese bloque que se movía de forma horizontal, estamos, digamos, desde 0 newtons hasta 125, si quieren. 128 en todo caso. 128 newtons. O sea, mientras estemos en ese intervalo de fuerzas, no importa si la fuerza es de 10 o incluso hasta de 100, ese bloque permanece pegado al suelo. Pero justo cuando ya estamos a nada de que el objeto comience a deslizarse, entonces la fuerza de fricción
se relaciona con estas cantidades ya no como una desigualdad, sino como una igualdad. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, vale. Entonces ahora, ¿cómo podemos jugar con todas estas ecuaciones para encontrar el ángulo para el cual estamos a punto de que ocurra el deslizamiento? Ya tenemos la ecuación 3, la 4 y la 5. ¿Cómo podemos combinarlas? Pues sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 3, ¿no? Ok, la ecuación 5 en la ecuación 3, correcto. Entonces aquí nos está diciendo cómo se relaciona la fuerza de fricción con la componente X del peso. Entonces tenemos esto. Sustituyendo la ecuación 3, sustituyendo la ecuación 3, tenemos esto. Donde, claro, este ángulo que aparece en la ecuación 3 ya no es cualquiera, y es el ángulo crítico. Porque a partir de él ya sabemos que si seguimos moviendo un poco más esa rampa, la seguimos inclinando, el bloque se deslizará. O sea, ya está a nada de deslizarse. Entonces, este ángulo ya es el ángulo crítico para que tengamos la fuerza de fricción estática máxima. ¿Ok? Ya llegamos a esta ecuación que tenemos, la última. ¿Cómo seguimos avanzando? Podría decirse que tendríamos que despejar la ecuación teniendo como, bueno, despejar para encontrar teta, que pues ya como usted dijo anteriormente ya es el ángulo crítico, así que si tan solo lo despejamos ya podríamos hallarlo. Ok, en esta ecuación, estoy de acuerdo, podríamos despejar el ángulo teta, pero tenemos una incógnita. La n no se debería de reemplazar por su valor de arriba, en la ecuación Exactamente, 4. exacto. Esta n, para esta ecuación última que tenemos, es una incógnita. Pero en la ecuación 4 sabemos cuánto vale esa incógnita. Entonces, lo que podemos hacer es otra sustitución. Sustituir el valor de n en este término. Entonces, utilizando la información del módulo de la fuerza normal que está dada en la ecuación 4, llegamos a esto. Coeficiente de fricción estática por la normal igual a coeficiente de fricción estática por el valor de la normal, que aquí está mg coseno de teta, pero teta crítico. Y esto es igual a lo que tenemos aquí escrito en color rojo. ¿Cómo podrían despejar de ahí el ángulo? No sé con la función de arcoseno. Ok, no creo que esa ayude porque también aquí tenemos el ángulo. O sea, hay dos lugares en los que está el ángulo.
Si aplican el despeje así, tal cual, quedará algo como z crítico es igual a seno a la menos 1 de términos ahí por el coseno de teta crítico. No sé si esto está quedando claro. El problema con el que nos estaremos enfrentando. Teta Sí. crítico igual a arcoseno de algo por ahí, varios términos, donde va a aparecer coseno de ángulo crítico. Entonces, ¿cómo? El coseno, ¿lo despejamos o no? Y pues no está despejado. O sea, teta crítico es igual a a una función que depende de teta crítico. Pues no es posible hacer eso. Entonces, ¿cómo utilizar esta ecuación? Si dividen todo lo que está encerrado en color verde por coseno del ángulo crítico, ¿qué les queda en cada lugar de la ecuación? Si dividen todo por coseno del ángulo crítico. Pues ya solo quedaría el coeficiente por mg igual a mg por seno del ángulo crítico. Se elimina el coseno. ¿Dónde se elimina? ¿En el lado izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿no? Bueno, Izquierdo. por segundo. Ok, del lado izquierdo ya no nos deshacemos del coseno de teta c. Ok. Y Y del del lado otro lado derecho, quedaría como mg tangente del exacto, ángulo. exacto, tangente. ¿Recuerdan ustedes la identidad trigonométrica? Seno de x entre coseno de x, eso es igual a tangente de x. De tener dos identidades, bueno, dos funciones trigonométricas, pasamos a una. Eso es lo que hay que hacer. Es más todavía. No solamente dividen entre coseno de mc, sino, ¿por qué no? mg. ¿Cómo digo, perdón? Que en lugar de dividir solamente por coseno del ángulo crítico, dividan por mg coseno del ángulo crítico. La masa por la aceleración debida a la gravedad por el coseno. ¿Qué les queda del lado izquierdo de esta igualdad? Solo ms. Solo queda el coeficiente de fricción estático ms, ajá. Y del lado derecho, Del lado derecho no sé si nada más quede tangente del ángulo crítico. exacto, solamente queda tangente del ángulo crítico. Y está, este es el resultado. Recordemos, el problema decía, demuestre que puede obtener mus al medir el ángulo crítico. Y es lo que estamos obteniendo. Mus como en función del ángulo crítico. Es decir, que si ustedes van logrando medir con un transportador a partir de qué ángulo el bloquecito ya se desliza, le toman la tangente a ese ángulo y de manera indirecta ya saben cuál fue el valor del coeficiente de fricción estática.
¿Preguntas, comentarios de esta parte? No, profe. No, profe. Ok, vale, bueno. Ya para terminar, porque ya estaría yo consumiendo más tiempo del necesario, les pido que le echen un vistazo a este otro ejercicio. Aquí ya hay fricción cinética. Es decir, este bloque sí se va a deslizar sobre este plano inclinado. Noten las preguntas que se formulan aquí para el problema y vean que se parece mucho al problema de la sesión grabada, excepto que aquí sí hay fricción. Entonces, quiero que lo intenten. Para que vayan ustedes por cuenta ir haciendo esto, ¿no? Pero ahora incluyendo fricción. Sí, profe. ¿Okay? Resuélvanlo desde un punto de vista general, donde no necesariamente sustituyan valores numéricos, para encontrar lo que ahí les está pidiendo. La aceleración de esta caja cuando hay fricción y la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado, suponiendo que parte del reposo desde una cierta distancia medida respecto a la base del plano inclinado. Bien, jóvenes, pues no sé si queda algo pendiente por comentar, comentarios o dudas. Profesor, yo tengo una duda, pero respecto a el código que tenemos que hacer. Ok. En la parte que es de los vectores, Sí. es bueno, son vectores, pero con 3 componentes, ¿verdad? O sea, en I, J y K. Correcto. Sí. Lo que se tiene que pedir al usuario es que sea el usuario que ingrese qué componentes hay en X, en Y y en Z. Ajá. Y Ajá. bueno, perdón. Y para el vector unitario, en la dirección, para eso son los cosenos directores, ¿verdad? Para el vector. Es Ajá, que sí. dice el vector unitario en la dirección del primer vector. Y el punto 6 dice el vector unitario en la dirección del segundo vector. Ok. No. No son los cosenos directores. Lo que está pidiendo la última parte es que encuentren el vector unitario, que tiene la misma dirección que cada uno de los vectores que el usuario ingresa como dato. Es decir, el usuario va a ingresar o va a darles a ustedes el valor del vector M, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo construyen el vector unitario que tiene la misma dirección que ese vector M? O sea, digamos como la fórmula que nos dio que era 1 sobre el módulo del Ajá, vector por las componentes del vector. exacto. Ok. Y eso es todo lo que hay que hacer. No se tiene que involucrar para nada cosenos directores. Ok. Gracias, profe. ¿Sí de nada? Profe, también tengo una pregunta con respecto a Sí. eso. ¿Podemos usar funciones para hallar, por ejemplo, lo que es todo lo relacionado, por ejemplo, con la multiplicación escalar o producto punto o incluso con el producto cruz? ¿O tenemos que, se podría decir, crear las operaciones para hallar pues sí, esas funciones, se podría Eh, decir? pero cuando hablamos de funciones, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, es que encontré que hay funciones para hallar, por ejemplo, ese tipo de operaciones en vectores. Por Ajá. ejemplo, hay una función para hallar el producto cruz que es algo como doe punto, no recuerdo muy bien, pero Ajá. así es ese tipo de funciones, a eso me refiero. Ok. No. Ustedes tienen que, sin ocupar ese tipo de funciones ya predefinidas, construir las propias. Por ejemplo, Entonces, para encontrar el producto escalar de dos vectores, ¿qué es lo que se hace? Pues multiplicar las componentes del vector. Bueno, o sea, digamos, el vector A tiene I, J y K y el vector B tiene I, J y K. Ajá. Se multiplican para hallar el producto punto para las componentes del vector I,
las componentes y se multiplican sus componentes, sí. Ajá. Y lo mismo para J y para acá. Y después, ¿qué se hace con ellos? O sea, se multiplica las componentes de y de las componentes X de cada vector. Después la componente J y después la componente Z de cada vector. ¿Y qué se hace con esos tres términos? Se suman al final. Se suman al final y eso les da el producto escalar. Eso que si entonces, pues no hay como tal una forma complicada de hacerlo. Ya lo tienen. Toman la componente X del primero por la componente X del segundo, más la componente Y del primero por la componente Y del segundo, más la componente Z del primero por la componente Z del segundo. Y eso les arroja un número. Ese número ya es el producto escalar. Sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? ¿Más preguntas, jóvenes, sobre esa actividad? Por el momento no. Ok, bueno, a ver si para el día de mañana hay más por resolver. Entonces, bueno, si nada más queda pendiente, nos escuchamos el día de mañana entonces. Que tengan excelente día. Gracias, profe. Hasta Nos luego, vemos. profe, gracias. Hasta Igualmente. luego.